Claro que sí, con mucho gusto. La verdad, un gusto saludarlos a todos, dar la bienvenida esta tarde a esta conferencia que nos convoca para hablar sobre un tema de gran relevancia en el momento actual, como decía la maestra Diana, y por los retos que supone para quienes nos dedicamos al campo educativo, ¿no? De formar estas nuevas generaciones haciendo un buen uso de todas estas herramientas que la tecnología pone a nuestra disposición. Eh, y bueno, un gusto, sobre todo porque a Luis lo conozco, yo sé que es el doctor Luis Medina, pero la verdad es que a Luis lo conozco desde que era un chaval, cuando iba con su papá a la universidad, ahí a acompañarlo, que era profesor su papá, también siempre profesor de la Facultad de Educación, y siempre constaté pues la inquietud, ese gran deseo de seguir aprendiendo, de seguir formándose, de investigar, de cuestionar, de Luis. Entonces, la verdad es que cuando ves cómo se va desarrollando la trayectoria de una persona y los cargos y la referencia que se va convirtiendo la misma, pues da mucho gusto y por eso yo esta tarde la verdad es que súper feliz de estar aquí ahora aprendiendo de Luis, de todo lo que él nos tiene que aportar para que podamos enfrentar con mucha seriedad estos nuevos retos de los que ya hemos hablado y mencionado. Así es que Luis, como siempre en tu casa, la Anáhuac siempre es tu casa. Diego, Diana, gracias a todos por estar aquí, por hacer posible este evento. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad, Jaime, Diana, ¿no? Diana fue mi maestra, ¿no? Entonces qué gusto también estar acá invitado por ella, ¿no? Jocelyn, y pues siempre es un gusto regresar a la Anáhuac a casa, ¿no? Para poder platicar y compartir, digamos, algunas cosas. Yo de todas formas sigo dando ahí lata en la Anáhuac, ¿no? Me toca a mí en la Anáhuac México, ¿no? Que es donde estoy cerquita, pero seguimos ahí dando clases en la Facultad de Educación. Entonces es un gusto poder estar por acá y pues poder compartirles, yo creo que este tema que a todos nos compele, ¿no? Que es un tema que ha surgido literalmente como burbuja en última época y que nos tiene un tanto, yo creo que preocupados y preocupadas, ¿no? Sobre todo por cómo se ha venido desarrollando. Y en particular, pues mencionarles que también desde acá, bueno, en la Anáhuac también donde doy clases, pero también desde la Ibero donde ahorita colaboro, ¿no? Sí hemos visto un incremental uso, primero por parte de los docentes, que fueron quienes primero se metieron, pero sobre todo también de los estudiantes en el uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Y mucho ha sido, sobre todo a fin de semestre, ahorita se han venido, no sé si les ha pasado en particular a algunas de ustedes, el tema del uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, en trabajos finales y demás, ¿no? A mí ya me ha tocado estar en consejos o comités de ética, ¿no? Donde se ha visto que estudiantes han utilizado de manera irreflexiva inteligencia artificial y pues la verdad es que estamos justo en un momento yo creo que de aprendizaje y en ese sentido lo que vengo a compartirles yo creo que es un poco lo que hemos visto en la literatura, pero sobre todo en la parte empírica, porque hay muy poco escrito todavía al respecto, ¿no? En la parte empírica, que es lo que ha, digamos, como acontecido en últimos tiempos. Entonces, vamos a compartir rapidísimo esta presentación. Y pues mencionarles un poco, ¿no? Que la idea de la presentación básicamente está titulada Inteligencia Artificial en Educación, ¿no? A mí me gustó, tuvimos unas jornadas allí en Ciudad de México en la Facultad de Educación que tenía de título ¿Puede la inteligencia artificial transformar la educación? Y se me hizo muy interesante que la reflexión final fue en realidad que no puede la inteligencia artificial transformar la educación. En realidad es la persona utilizando la inteligencia artificial la que puede transformar, digamos, la educación. Y en ese sentido también una reflexión que habíamos visto en esa misma jornada que tuvimos, pues son todas las distintas implicaciones y cómo ha crecido esto literalmente como burbuja, ¿no? Entonces, un poco lo que vamos a platicar en estos momentos son 5 grandes puntos, ¿no? Primero, tratar de escudriñar un poco qué es la inteligencia artificial en realidad. Y sobre de eso, pues tratar de ver qué puede realizar la inteligencia artificial, que ya tiene muchas aplicaciones, yo creo que inclusive fuera del ámbito educativo, que eso es importante, digamos, como mencionarlo, y en diferentes disciplinas que yo creo que está transformando y que vendrá sin duda a cuestionarnos
el currículum mismo de nuestras diferentes programas académicos que tenemos, ¿no? Inclusive a generar nuevas propuestas curriculares que yo creo que ahí vamos a tener que tener las antenitas muy paradas para poder hacer cambios, pues, lo más pertinentes a estas modificaciones que se vayan viendo. Pero sin duda yo creo que lo que nos llama el día de hoy y que nos convoca a todos los que estamos aquí reunidos es platicar de cómo esto puede aterrizar a la educación. Y sin duda, como veremos, hay muchos términos y muchos elementos que todavía están, digamos, como en discusión, pero al final sí mencionarles que a pesar de esto, pues estamos en un proceso de aprendizaje y pues vamos a ver qué al día de hoy puede hacer por nosotros la inteligencia artificial. Entonces, vamos a iniciar pues hablando un poco de qué es la inteligencia artificial. Y yo creo que para eso sería interesante hacer un ejercicio como de, no de deconstrucción, pero sí como analítico de la palabra inteligencia y artificial, ¿no? Si nosotros dividimos esa palabra, ¿no? Podemos pensar que inteligencia es la capacidad de resolver problemas y artificial se refiere a algo que pues no es natural o que no es derivado literalmente del ser humano. Y en ese sentido, la inteligencia artificial como tal es la capacidad que tiene un agente tercero que no es un ser humano o algo real, que es virtual, de resolver problemas que típicamente los seres humanos realizaban, ¿no? Lo interesante es que generalmente cuando hablábamos de inteligencia artificial y de la evolución de la tecnología, mucho lo que le apostábamos era que eran los trabajos, digamos, como más manuales, más como de oficios, los que vendrían a ser sustituidos primero por la tecnología. Lo veíamos, por ejemplo, en las plantas de Tesla, ¿no? Que muchas cuestiones ya son automatizadas y que se sofistica, digamos, la labor del técnico. Sin embargo, lo curioso es que el reto que se nos plantea el día de hoy es que lo que realmente parece, y que no, digo, vamos a discutir un poco más adelante, pero que realmente no es que suceda así, ¿no? Pero algo que está planteándose es que las profesiones que se van a tener que replantear en realidad son las más sofisticadas, ¿no? Y ahí también es algo interesante porque hace poquito, de hecho el día de ayer, ¿no? Compartieron en un grupo que tenemos ahí de profesores interesados en inteligencia artificial, una plática de TED Talk, ¿no? De una chava que es investigadora de la Universidad de Berkeley, si no me equivoco, que lo que decía es que la inteligencia artificial es terriblemente inteligente para algunas cosas, pero es terriblemente, y utiliza la palabra así como que tonta, ¿no? Para cuestiones de sentido común. Y vamos a ver que puede producir cosas impresionantes entre más sofisticado y más preciso sea lo que nosotros solicitemos, pero problemas tan sencillos como problemas matemáticos que un niño, por ejemplo, de primaria, sin siquiera llevar un proceso, digamos, como didáctico instruccional, podría responder por mera lógica, ¿no? Esas cosas no las puede resolver todavía la inteligencia artificial. Entonces hay un tema ahí de vacío todavía de los programadores al respecto de este tema del sentido común, ¿no? Pero pues bueno, viendo un poco qué es la idea de inteligencia artificial, básicamente la inteligencia artificial y en particular quizá me centraré en el modelo de ChatGPT, aunque ya saben que ustedes que ya salió BART, ¿no? Que tiene nuevas cosas interesantes que nos permite ampliar las posibilidades de la inteligencia artificial. ChatGPT en realidad y todos estos modelos básicamente son modelos predictivos, ¿no? Que después evolucionan en un siguiente tipo de modelos que vamos a ver, ¿no? Pero lo que buscan, y aquí nosotros podemos ver esta pequeña notación matemática, básicamente lo que dicen es que son entrenados a través de una serie de textos o de elementos para hacer predicciones, ¿no? Dado esta información que yo tengo de manera previa, ¿qué es lo más posible que yo conteste, que es la siguiente palabra? Y en ese sentido, de manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de 1000 textos y de los 1000 textos resulta ser que una parte de ellos, ¿no? Que unos 200 textos decían que después de la palabra casa viene la palabra café, ¿no? Pues lo que va a hacer literalmente el software es ponerte después la palabra café. Y así, digamos, con las otras posibilidades, ¿no? Imagínense que hubiera un texto donde la palabra después de casa era cacatúas. Pues existe la posibilidad que en alguno de los resultados nos responda cacatúas, 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 como aquel obra de teatro de Eugene Ionesco, de la cantante Calva, ¿no? Entonces, al final, digo, mencionarles un poco que todo esto son modelos probabilísticos que se han ido, digamos, sofisticando a través de técnicas que se llaman de fuerza bruta.
No habían salido muchos modelos, aunque ya existían, ya los tenía Google, ya los tenía Meta, ya los tenían todas estas, porque los resultados que daban muchas veces no eran éticamente sound, ¿no? O correctos. Entonces, a través de entrenamiento de fuerza bruta, que es básicamente cuando los seres humanos dan feedback a los modelos y decirle, esto no está bien que lo digas, esto está mal, ¿no? Hay que corregirlo. Así se entrenaban literalmente los modelos y a partir de eso se creó este último que fue, bueno, ya había otras versiones, de hecho ya existía Playground, ¿no? Que nada más tú hacías una consulta y daba una respuesta, con GPT-2, por ejemplo, pero fue, yo creo que el advenimiento de los modelos conversacionales, donde se hizo, digamos, todo el cambio. Y aquí lo interesante que a diferencia de los modelos anteriores que hacían predicciones, el modelo conversacional en realidad lo que hace es tener historia, es decir, hace lo que se le llama un poco micro fine tuning, ¿no? O sea, va aprendiendo el modelo literalmente de la conversación que yo tengo con este. Pues si yo le empiezo a hablar bonito, me va a hablar bonito, ¿no? Pero no porque entienda lo que es bonito o feo, sino que simplemente fueron las palabras que utilicé. Y aquí al respecto podría mencionar, yo creo que una cosa importante que es que en realidad, si yo le digo casa, el software no entiende casa, ¿no? Entiende ceros, unos, ceros, unos, ceros, unos. Y yo le hubiera podido poner un asterisco en lugar de casa y con eso literalmente lo puedo entrenar. En ese sentido, en realidad mencionarles que todos estos modelos en realidad no tienen una comprensión del lenguaje. Hay un texto que sacó Noam Chomsky, este ilustrado, ¿no? Que habla acerca de educación, competencias y todo esto, que él, por ejemplo, criticaba mucho la forma de pensar de estos modelos en comparación a la manera en que el ser humano piensa. Y lo que dice es que mientras que nosotros buscamos explicaciones y comprensiones profundas del mundo, lo que hace ChatGPT y estos modelos básicamente es encontrar relaciones, es lo que hace literalmente, ¿no? La forma de pensar es, si podemos hablar del pensamiento, es muy distinto a como un ser humano lo hace. Y eso también nos lleva, por ejemplo, a que él dice, y después les voy a decir por qué no estoy totalmente de acuerdo, pero él dice, por ejemplo, que esto literalmente es un insumo para un plagio elegante tecnológico. Y no lo baja de eso y él dice que no lo va a usar. Y en entrevistas posteriores mantiene literalmente la misma idea. Entonces, un punto yo creo que a considerar es que no tiene comprensión del lenguaje, no tiene emociones ni conciencia, ¿no? Eso es algo importante que a veces nos puede confundir, ¿no? Y este punto yo creo que es bien importante, no puede garantizar la precisión y la veracidad, que sobre todo en el modelo de ChatGPT, cuando salió yo me acuerdo que lo primero que hice fue preguntarle, oye, dame artículos arbitrados, por favor, cítalos en APA, que hayan hecho investigaciones sobre el uso de ChatGPT en educación y me los dio. Me dio como 4 o 5 fuentes. Pues claro, lo que hizo fue inventarme las fuentes porque eso no existía. Y parecían fuentes que existían y en realidad no existían, ¿no? Lo que hace es mentir. Y aquí interesante es que ahora BART, ¿no? Ya es un modelo que ahora sí tiene comunicación con el mundo exterior. Dicho esto, entonces también podríamos decir que una última área, digamos, como de cuidado, es que estos modelos pueden ser propensos a sesgo. Pues fue alguien literalmente, ¿no? Un conjunto de personas que a través de unos estándares éticos que según ellos son los correctos, ¿no? Los que entrenaron el modelo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, y digo, no para meterme a más discusión, pero si yo, por ejemplo, entreno al modelo, ¿no? En el uso del lenguaje inclusivo, y por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que literalmente me va a hablar así el modelo. Es decir, ese es un ejemplo, pero también lo puede hacer, por ejemplo, en otros temas como eh, eh, todo lo que tiene que ver con cuestiones de ética, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no está entrenado, por ejemplo, en una ética necesariamente moral cristiana, ni mucho menos, sino que es simplemente a partir de los parámetros que le dio esta compañía que se llama OpenAI. Entonces, sobre eso, yo creo que un punto bien importante a considerar, y que de hecho, les voy a decir que esto que me dio es mentira, ¿no? Recuerden que si yo se lo vuelvo a preguntar, me va a dar algo distinto, pero al menos me da un parámetro. Lo interesante es ver que ChatGPT, imagínense cómo contestaría una máquina que fue entrenada, al menos esto nos da un parámetro, insisto, en su mayoría por textos de habla inglesa, ¿no? Y en su mayoría por documentos que son de libre acceso en la web, inclusive Wikipedia, ¿no? Noticias y libros, ¿no? Así es como nos va a responder. Nos va a responder
por ejemplo, desde una visión muy occidental del mundo, ¿no? Si pensamos desde otras cuestiones como epistemologías del sur y demás, no, desde ahí no va a hablar, ¿no? Entonces, esto es importante porque condiciona bastante las respuestas que nos va a arrojar. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la inteligencia artificial y ya después aterrizamos como tal al campo educativo. A ver si Diana me puedes confirmar si se escucha esto, según yo se debe escuchar. Le pregunta ChatGPT, ¿cómo escribirías cambié una bombilla en tu CV? Responde. Proyecto de modernización de iluminación LED que generó un valor neto significativo, mejorando la calidad de la iluminación y la satisfacción de los empleados e impactando considerablemente en la eficiencia. O sea, ¿entendés que te arma el currículum? Yo ayer le pregunté, ¿cómo dirías en tu currículum? Ya me copé que trabajé como vendedora de ropa. ¿Viste? Hay gente que le da vergüenza, de chiquita laburé, no necesito criticadamente. Exacto. Mira, te dice, puedes incluirlo de la siguiente manera: vendedora de ropa o atendía y asesoraba a clientes en la selección de prendas y accesorios de moda. Realizaba transacciones de venta y manejo de caja. Mantenía el inventario de productos y aseguraba la correcta presentación de la tienda. Participaba en la organización de eventos y promociones para impulsar las ventas. Entonces, esto es interesante porque nos muestra un poco cómo ChatGPT está entrenado, ¿no? Evidentemente yo no voy a poner algo así en mi currículum, pero está entrenado para hablar así, ¿no? Entonces, mientras que no existan todavía modelos, que ya van a existir, y yo les digo que en 1 o 2 meses, ¿no? Que aprendan de los correos electrónicos, de las comunicaciones que tenemos con las personas y se puedan expresar como uno, en ese momento van a seguir hablando así, ¿no? Y por eso es que al día de hoy todavía es muy fácil, por ejemplo, si uno lee los documentos, detectar cuando un estudiante utiliza este tipo de elementos, ¿no? Porque no hablan así, ¿no? Digo, ahí hay estrategias literalmente para decirle, terminas la premisa y le dices, escribe como si fueras un estudiante de licenciatura que le cuesta un poquito redactar y te lo va a poner, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, mencionarles justo que está entrenado de esa manera. Ahora, más allá de eso, ya existen, digamos, otras muchas aplicaciones que se les puede dar, ¿no? Por ejemplo, acá me ha tocado ver con el grupo de profes donde trabajo, ¿no? Que han utilizado de manera tremenda, sofisticada, o lo han abrazado muy bien. Yo creo que al menos dentro de la Ibero, el departamento que mejor ha abrazado el uso de la tecnología es en particular el departamento de diseño, que ha podido hacer una serie de cosas impresionantes a través de todo lo que es Midjourney y todos estos elementos de inteligencia artificial. Pues tiene muchísimo, digamos, aplicaciones. Veamos uno de los que puede hacer en particular en cuestión, digamos, como de imágenes y video. Ahora, esto está muy padre, ¿no? Pero en realidad, déjenme decirles algo preocupante que justo me llegó el día de hoy. Un reportero del Economista me contacta y me dice, Luis, ¿podrías dar un comentario de esta nota en particular? ¿No? Y el título de la nota que acaba de sacar el Economista es Imagen falsa del Pentágono bajo ataque provoca confusión, ¿no? Están saliendo muchas imágenes que literalmente parecen reales, ¿no? Que causan, digamos, como confusión. O sea, aquí también hay un tema ético de todo esto de los fake news y demás, que va a empezar a explotar literalmente impresionante, ¿no? Si ya lo hacían de repente con notas falsas, ¿no? Con lo del terremoto, que en lugar de poner imágenes del terremoto que acaba de pasar, ponían de años pasados, ahora perfectamente van a poder emular, ¿no? Cualquier, digamos, como imagen o situación que se busque. Entonces, todas estas aplicaciones que vemos por más padres también tienen, digamos, implicaciones muy importantes. Y esto no te queda del lado solamente, digamos, como del diseño o del lado de todos los productos escritos, porque también la parte del negocio, por ejemplo, o la parte de los abogados, ¿no? También ha tenido una influencia, digamos, como muy importante. Este señor consiguió que ChatGPT le creó una empresa desde cero que ya está valorada en más de $25,000.
Primero le dio una identidad a ChatGPT diciéndole que actúe como un emprendedor con un presupuesto de $100 y que lo multiplique en el menor tiempo posible. Jack sería la contraparte de ChatGPT en el mundo real. Es decir, ChatGPT le da las órdenes y Jack las ejecuta siempre que no sea nada ilegal. Lo primero que hicieron fue crear un logo utilizando la inteligencia artificial de DALL-E con una instrucción que el mismo ChatGPT escribió. Le hizo comprar un dominio hosting para la página web que también fue creada por ChatGPT. Crearon imágenes de los productos con Midjourney. Incluso asignó $40 para publicidad en Facebook Ads. El hilo se viralizó en Twitter y hasta comenzó a recibir inversionistas. Si quieres saber más sobre inteligencia artificial, sígueme que actualizo todos los días. Y pues bueno, digo, esto está pasando en todas las profesiones, ¿no? También en educación en particular puede hacer cosas muy impresionantes. Pero fíjense aquí un elemento interesante también que está surgiendo, que es mucha la discusión si esto literalmente va a suplir, por ejemplo, muchas profesiones, ¿no? Va a suplir a los abogados, va a suplir a los pedagogos, ¿no? Inclusive hay un artículo que hace poquito escribí, ¿no? Que justo lo que reflexionaba, no sé si ustedes se acuerdan de esta película de Star Trek, alguna de las tantas que había donde salía el joven Spock, ¿no? Y el joven Spock lo que hacía es que estaba dentro, en el planeta Vulcano, ¿no? Estaba dentro de una cápsula y la cápsula literalmente era su maestro o su tutor, que lo que hacía es que literalmente le daba nuevos estímulos y se adecuaba, ¿no? A las dificultades que tenía el estudiante o al aprendizaje o al nivel que tenía cada estudiante, ¿no? Pues ahí, digamos, parecería que puede sustituir en particular algunas profesiones, pero por ejemplo, en el caso particular de la educación, ¿no? Si bien la promesa de la educación verdaderamente personalizada, darle a todos los estudiantes una alternativa distinta, al día de hoy empieza a ser posible, ¿no? Antes hablábamos de diferenciación y ahora sí podemos entrar a procesos de personalización. En realidad, pensar que lleguemos a esa verdad, digamos, como vulcana de tener esa cápsula y demás, no aplicaría en el caso, por ejemplo, de la educación, porque hay un componente social que jamás la inteligencia artificial lo va a poder suplir. De igual manera, todas las profesiones, si bien no va a desaparecer el abogado, no va a desaparecer el contador, ¿no? Pero sí va a desaparecer el abogado que no utiliza este tipo de inteligencias. Sí va a desaparecer el contador que no utiliza este tipo de inteligencias. Y también al final lo que van a hacer es repensar las diferentes profesiones. Y fíjense aquí, este video tal vez no se escucha muy bien, ¿no? Pero es un video donde está un periodista que los periodistas son los primeros que han dicho, nos van a sustituir, ya se escriben automáticas las noticias, quién sabe qué, ¿no? Y entonces le preguntan a este periodista, oye, ¿y no tienes miedo de que te sustituya, no? Y entonces él lo que va a hacer es que va a dar un ejemplo de una redacción de un artículo en particular que discute acerca del champán y de alguna otra cosilla por ahí relacionada al mundo del vino. Vamos a ver qué es lo que dice. Exactly that, right? I want to write an article about champagne that focuses on the fact that Prosecco from Italy is now a good alternative for a portion of the price. I want you to historically reference other times in history when something was the establishment and a product came along that was equal of quality, but a fraction of the price, and to speak to it in a manner that helps people understand that quality of flavor is subjective, but price is not. Enter. So what is it? Thompson wrote a very good article for the London Times about Prosecco and champagne. Something will be outputted, and then I'm going to read it. I'm going to add 10 more sentences and edit 6 more sentences. So the creativity of the writer and the ability of the editor becomes a new form of a human being. It's literally out to you. Entonces, si se dan cuenta en este video, yo creo que hay algo muy interesante, ¿no? Fíjense cuál fue el prompt que hizo este cuate, ¿no? Lo puso aquí, fíjense, dice, quiero escribir un artículo sobre champán que se enfoca acerca del hecho de cómo el Prosecco de Italia es ahora una buena alternativa por una parte del precio en comparación al champán, y quiero que hagas referencias históricas en el tiempo acerca de cómo el producto ha sido igual en calidad
pero a una fracción del precio, ¿no? Es decir, hizo de verdad, una consulta demasiado sofisticada, ¿no? Que una persona que no tuviera conocimiento al respecto no lo podría hacer, ¿no? Fíjense, les voy a enseñar rapidísimo, porque a mí me ha pasado mucho. Yo he utilizado todas estas herramientas muchísimo, por ejemplo, en investigación me han ayudado en este momento brutal, ¿no? Por ejemplo, yo hace poquito, ¿no? Tomé un curso ahí de la maestría en estadística, ¿no? En la Anáhuac, ¿no? Y nos enseñaron un curso de bases de SQL, ¿no? Solamente bases de cómo jalar datos con bases relacionales, ¿no? Y era hasta cierto punto, digamos, como los fundamentos. Entonces, en un proyecto que estamos, ¿no? De repente, el programador, ¿no? El que es el encargado, el jefe de IT, me dice que puedo jalar todos los datos, pero que lo tengo que consultar a través de lenguaje SQL, ¿no? Y Diego se está riendo porque es un caso que nos acaba de pasar, ¿no? Y pues yo la verdad es que sí me acordaba de estos fundamentos de SQL, pero en realidad, digamos, no tengo, digamos, el dominio como tal del lenguaje, ¿no? Ya no me acuerdo muy bien. Entonces, fíjense que a través de ChatGPT, justo lo que hice, ¿no? Fue hacer una serie de consultas, y lo voy a poner por acá. Hice una serie de consultas, fíjense, aquí viene SQL consultas, ¿no? Donde yo tuve que ir entrenando, digamos, un poco. Primero le tuve que decir, oye, vamos a hacer unas consultas con SQL, te voy a dar parámetros y solicitudes, ¿estás lista? No sé por qué siempre le hablo en femenino, ¿no? Pero para mí, ChatGPT es femenino, ¿no? Entonces, ya me dice que sí, ¿no? Y entonces les voy especificando una serie de cosas que poco a poco lo que van haciendo es complicando un poco más lo que me va dando, digamos, como de outputs, que si yo no supiera los fundamentos, por ejemplo, de SQL, yo no podría después llegar a un producto tan complejo, bueno, complejo para mí, que soy pedagogo y que no me dedico a esto al 100%, ¿no? Como un código de este tamaño de longitud que me permitiera, digamos, llegar a la consulta. Aquí lo importante que quisiera compartir con ustedes es justo esa idea que si uno no tiene ese conocimiento base, ¿no? No va a poder hacer uso pleno, digamos, como de esta tecnología que te ayuda, ¿no? En el tema de programación, por ejemplo, trabajar con R y con Python, ¿no? Con este tipo de tecnología es una delicia, ¿no? Aquí el problema, por ejemplo, es cuando nosotros tenemos, ¿no? Que enseñar a nuestros estudiantes a lograr un pensamiento, en particular, por ejemplo, computacional, ¿no? Queremos que sepan las bases de programación, ¿no? Los ciclos for, while, todo eso. Y en un primer momento sí tendríamos que pedir al estudiante que tuviera espacios sin utilizar este tipo de tecnologías. Pero una vez que ya tiene, digamos, estos elementos, la verdad es que esto ayuda muchísimo al desarrollo, digamos, como de código o de otro tipo de productos. Y lo mismo pasa en educación básica, ¿eh? Lo mismo cuando platicábamos en algunos colegios, ¿no? Con maestras de educación básica, una de las grandes dudas era, oye Luis, ¿y qué va a pasar, por ejemplo, con el momento en que hagan ellas y ellos ensayos, ¿no? Si tienen que hacer un ensayo, ¿cómo van a aprender a hacer un ensayo? Pues desde luego que van a tener que tener momentos específicos donde vamos a tener que trabajar sin el apoyo, digamos, como de este tipo de herramientas para desarrollar esas habilidades o esas capacidades particulares, ¿no? Pero sin duda, una vez que las vayan forjando, el uso de estas herramientas lo que te permite es sofisticar tu pensamiento y enfocarte a otro tipo de cosas mucho más complejas, ¿no? Entonces, ahí hay mucho debate al respecto, ¿no? De cómo usarlo y cómo no usarlo, pero fíjense que nos empieza a obligar también como docentes a dos cosas. Si nosotros dejamos este tipo de tareas, ¿no? Ahora sí que de tarea, ¿no? Lo más seguro es que muchas veces el estudiante que no está comprometido con la asignatura lo que va a hacer es que lo va a hacer a través de estas herramientas. Y puede o no que nos demos cuenta, ¿no? Pero ahí el punto es que nos compele a nosotros como docentes a que existan momentos dentro del salón de clases, más allá del tradicional lecture, de lo frontal, donde pidamos a los estudiantes que trabajen junto con nosotras y con nosotros este tipo de productos. Es decir, nuevamente la consigna del flipeo del salón se vuelve un elemento, digamos, importante. Y otro punto también yo creo que aquí se puede discutir es el hecho de que estas tecnologías, si bien mucho se ha hablado, ¿no? Del tema de hay que cambiar metodológicamente ahora con estas tecnologías y demás, señores y señoras, sí me gustaría enfatizar fuertísimo que el cambio que se viene, así como en la pandemia decíamos,
las consultas que generalmente desean los docentes es ¿cómo evitamos que los estudiantes se copien durante un examen, ¿no? Sistemas de proctoring y demás. Oye, perdón, eso en la vida real se llama colaboración, ¿no? Ahora, de manera, digamos, análogo, lo que está pasando también es que mucho de lo que se está discutiendo es cómo evitamos que el estudiante lo use, ¿no? Cambios metodológicos, pero mencionarles que el gran cambio es que cuando el estudiante tenga, digamos, como estas capacidades, ¿no? Y pueda hacer uso letrado, digamos, como de ello, nos va a obligar a repensar el tipo de contenidos que vamos a enseñar. Entonces, el cambio más allá de ser metodológico, va a venir a ser inclusive ontológico o deontológico de la finalidad de para qué enseñamos. O sea, nos va a replantear el currículum mismo. Entonces, ojo, aquí hay un punto bien importante. Si bien estamos muy llamados a hacer reflexiones en torno a cuestiones metodológicas, en realidad lo que vamos a estar cuestionándonos en poco tiempo son cuestiones más bien de la finalidad misma de la educación, de qué contenidos vale la pena en realidad enseñar y no enseñar, ¿no? Y eso es algo que siempre, bueno, hay un autor, Sugata Mitra, que siempre dice que lo que nos enfocamos siempre los docentes y los pedagogos y demás es en cambio de metodología, ¿no? Y no en el cambio de qué es lo que vale la pena enseñar. Y esto vuelve a ser, digamos, como un elemento aquí importante que se nos presenta. Entonces, sobre de esto, mencionarles, digo, ya les enseñé un ejemplito, seguramente ustedes han utilizado ya este tipo de tecnología antes, quien no, pues yo les diría que la mejor forma de hacerlo es equivocándose, ¿no? Y aprendiendo literalmente de esto, ¿no? Pero ahí de manera general hay, digamos, un esquema que generalmente se comparte para el uso de este tipo de tecnología, ya sea BART o ya sea ChatGPT o cualquiera de los que hay, que en particular siempre dicen que tú tienes que tener otro tipo de pensamiento. La máquina no tiene contexto. Si se acuerdan en este ejemplo que les di en particular, donde la chava hablaba acerca del uso del currículum vitae, pues claro que habló así porque está pensando en un currículum vitae, digamos, como genérico. Yo no le di ningún tipo de contexto. Entonces, este tipo de procesamiento y este tipo de máquinas lo que nos obligan es a adquirir un tipo de pensamiento muy específico propio de cómo funcionan. Y a esto ya al día de hoy también se le llama como otro tipo de habilidad que se le llama prompt engineering, ¿no? De hecho ya hay inclusive ofertas de trabajo muy bien cotizadas, ¿no? De personas de cómo pueden aprender a utilizar este tipo de elementos como prompt engineering. Y este es algo muy básico, ¿no? Pero generalmente te dicen que cuando tú vas a hacer una solicitud, por ejemplo, programación que estábamos viendo acá, ¿no? Le puedes tú decir, actúa como si fueras un investigador educativo. Voy a darte esta serie de información, ¿no? Esta serie de variables y considera que las variables tienen estas características y requiero que realices, ¿no? Una propuesta de un código para hacer una prueba TD-Student y obtener la magnitud del efecto. Considera que pueden no ser normalizadas las variables, etc. Fíjense todo lo que le tuve que explicar para que me pueda generar el código. Si yo nada más le digo, analízame las variables, no lo va a poder hacer de manera sofisticada como lo hace un investigador educativo. Necesita uno todo este, digamos, como bagaje para que pueda darte este resultado. Yo les recomiendo, por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero les recomiendo este video, ¿no? Que es de un profesor de Stanford, que justo habla acerca de esta nueva capacidad que tenemos que formar, que es el tema en particular de el prompt engineering, que es una manera distinta, digamos, como de pensar, digamos, y de interactuar con las máquinas, ¿no? Y sobre esto, hay un video muy bonito que ahorita vamos a ver rapidísimo, ¿no? Pero fíjense que si yo le pregunto, utilizando la antigua taxonomía de Bloom de los 50, ¿no? ¿Qué es lo que eres capaz de hacer cognitivamente, ¿no? Porque es lo que automatiza. Pues resulta ser que puede hacer absolutamente todo de la taxonomía de Bloom. O sea, ya hace todo este tipo de pensamiento. Sin embargo, sí hay un límite que tiene en temas, digamos, ya como tal cognitivos, la inteligencia artificial que está programada al día de hoy, y la mayoría de los expertos coinciden que los límites son los dos extremos, ¿vale? No puede hacer cosas de sentido común, o sea, cosas muy sencillas, le cuestan muchísimo trabajo, o cosas de crear cosas distintas, ¿no? Elementos distintos, noveles. Yo, por ejemplo, este código de SQL lo pude sacar sin problema, porque alguien más ya lo ha escrito. Pero si yo le pido que resuelva un problema que antes nunca nadie se ha puesto a pensar y demás, le va a costar montones de trabajo. Entonces, si yo le pido los dos extremos del pensamiento,
o cuestiones de sentido común o cuestiones nobles, no lo va a poder hacer ningún tipo de inteligencia artificial, al menos al día de hoy. Ahora, pueden decir, bueno, yo lo que voy a hacer hasta el momento es tratar de evitar todo uso de inteligencia artificial hasta que no sepamos qué onda con nuestra vida, ¿no? Esa puede ser una aproximación. Pues, gente, déjenme decirles que no va a ser posible, ¿no? Y no va a ser posible literalmente, y así se los digo, en 1 o 2 meses, ¿vale? Les voy a enseñar rapidísimo este video. Denme un segundito. Lo cargamos por acá. Voy a pasar por acá y le voy a poner rapidísimo subtítulos. Y esto que van a ver ustedes es algo que va a salir literalmente, pues prácticamente ya. Va a salir, ay, no me deja esto, denme un segundo, subtítulos. Vamos a proyectarlo, sino en YouTube. Un segundo que no me deja aquí proyectarlo. Pero este es algo que va a salir literalmente en próximos meses. Les estoy diciendo tiempo literalmente de 1 o 2 meses y que vamos a tener acceso ya en Microsoft 365 y que va a modificar la forma en que nosotros interactuamos con el software, ¿vale? Voy a poner aquí rapidísimo Microsoft 365 inteligencia artificial. Y ya. Acá está. Acá está. We're at the start of the... Y le voy a poner aquí rapidísimo para los que se nos facilita otro idioma. Le voy a poner rapidísimo Spanish. Ahí está. Y le damos aquí pantalla completa y proyectamos. new era of computing. To do things that you've never been able to do before. And Copilot is built on Microsoft's comprehensive approach to security, compliance, privacy, and responsible AI, so you know it's enterprise ready. Using just your own words, you can put Copilot to work, gathering information in real time from across your data and apps to unleash creativity, unlock productivity, and up-level skills. Now you can be more creative in Word, more analytical in Excel, more expressive in PowerPoint, and more productive in Outlook, and even more collaborative in Teams. Let's take a look. Entonces, gente, esconderse de la inteligencia artificial no se va a poder, ¿vale? Esto literalmente va a empezar a entrar en todas las partes, en todo lo que nosotros trabajemos, literalmente va a estar ahí presente. O sea, Microsoft 365 ya lo va a integrar en aproximadamente 1 o 2 meses, ¿no? Y así todos los softwares, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya Google también ya hizo un anuncio espectacular de cómo se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, separarlo del día a día, ¿no? Y aunque como algunas universidades que pasó eso en Francia, ¿no? Y también algunos distritos escolares en Nueva York, lo que hicieron fue bloquear ChatGPT. Bloquear la inteligencia artificial va a ser imposible. Y aquí también yo creo que hay un deber, digamos, como educadores, ¿no? Porque si algo nos debe de distinguir es tratar de acercar el mundo real a la universidad, ¿no? Y en la medida en que nosotros lo bloqueemos,
va a ser en la medida literalmente que lo vamos a distanciar lo que sucede en el mundo real de lo que sucede en la universidad, ¿no? Que ese es algo que siempre es un tema bien fuerte que nos comentan las personas, ¿no? Y pues bueno, sobre de eso entonces aterrizando al ámbito educativo, ya también porque no nos queda tanto tiempo, ¿no? Déjenme, les comparto rapidísimo, ¿no? Que cómo puede ayudar a docentes, hijo, con lo que ustedes quieran puede hacer, ¿no? O sea, de verdad, yo inteligencia artificial la tengo al día de hoy, si ustedes vieran mi oficina, literalmente tengo 2 pantallas, y una pantalla es para tener literalmente inteligencia artificial y otra es para todas las tareas que estoy haciendo. O sea, se volvió literalmente como mi asistente personal, ¿no? Entonces, puede hacer lo que ustedes se les ocurra, ¿no? Mencionarles aquí algunas tareas que vienen, por ejemplo, generar preguntas de repaso, resumir contenidos, crear ejemplos, corregir gramática, diseñar actividades didácticas, propuestas, lo que a ustedes se les ocurra, ¿no? A mí me pasó hace poquito que estaba yo dando una clase, ¿no? Y los alumnos, por ejemplo, era una clase en el doctorado que coordino, y los alumnos de repente terminaron la actividad del ejercicio rapidísimo. Y me quedaba todavía como 40 minutos, ¿no? Más allá de decirles, bueno, ya se pueden ir, ya entendimos, hicimos una recapitulación y demás, se me ocurrió en ese momento literalmente entrenar un pequeño modelito donde metí literalmente los contenidos que estaba enseñando a ChatGPT y sobre de eso le pedí, por ejemplo, que generara un ejercicio, digamos, como de repaso final a través de preguntas cerradas. Así. Y en el momento literalmente me generó las preguntas y en ese momento se las entregué a los alumnos y pudimos hacer un cierre bastante interesante. Entonces, es mucho de perderle literalmente el miedo, pero sí decirles que hay muchísimas posibilidades, ¿no? Y al respecto, en particular, ¿no? Un equipo, ahí estuvimos trabajando, ¿no? En un pequeño software que se llama Comenio, ¿no? Digamos, en nombre o tratando de darle un poco de relevancia a Juan Eimos Comenio, el padre de la didáctica, ¿no? Donde justo lo que tratamos de hacer es simplificar estas tareas para las y los docentes a través de un software de inteligencia artificial que lo que permitiera justo es optimizar y apoyarles en hacer, digamos, como puntos de partida en particular para desarrollar rúbricas, para desarrollar planeaciones, para desarrollar diferentes cosas, ¿no? Entonces, ahí en particular, y lo voy a mostrar rapidísimo antes de pasar y cerrar con la parte de los estudiantes, la página como tal se llama comenio.ai. Déjenme comparto rapidísimo la pantalla. Firefox acá está. Una vez que ustedes como tal inician sesión, yo ya tengo aquí iniciada mi sesión, ¿no? Tengo literalmente las diferentes carpetas de las diferentes materias que doy, ¿no? Aquí esta es la materia que yo imparto actualmente, que es estadística, ¿no? Y sobre esta materia yo puedo generar una serie de recursos. Si ustedes se ven aquí del lado izquierdo, tengo herramientas donde puedo generar diferentes tipos de recursos como planeaciones, plan del curso, este sería el equivalente al programa magisterial, plan de clase, ¿no? Plan de clase por competencias, porque ahí fue difícil justo tratar de entrenar para que no fuera, digamos, un plan de clase por objetivos, sino por competencias, ¿no? Planeación por proyectos, proyectos STEAM, aprendizaje basado en servicio, también tenemos. Después vienen actividades en particular como WebQuest, prácticas de laboratorio, desafíos de matemáticas, que matemáticas es donde más cuesta entrenar modelos, producción artística, sociodrama, ¿no? Materiales en particular hay cuento, estudio de caso, ejercicios, explicaciones, cineforo, juegos, presentaciones. Y en evaluación, que esto es muy útil, sobre todo el tema de las rúbricas. Y que ha sido muy interesante, que es retroalimentación cualitativa. Aquí voy a ponerle un ejemplo, ¿no? Si ustedes le dan clic a retroalimentación cualitativa, pueden poner un ejemplo, pueden poner aquí las instrucciones, por ejemplo, de su actividad que dejaron al estudiante. Pueden poner aquí literalmente la producción escrita del estudiante y les genera una retroalimentación cualitativa que sirve como punto de partida, ¿vale? Pero bueno, ese es un módulo, digamos, experimental que se diseñó. Entonces, aquí, por ejemplo, es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo un nuevo curso, le voy a crear aquí donde dice nuevo curso.
Le voy a poner nombre del curso, le voy a poner, por ejemplo, política educativa. ¿A qué grado? Pues este va a ser a posgrado, ¿no? Y de cara del conocimiento es de ciencias sociales, ¿no? Una vez que ya tengo todo esto, le doy en enviar y se me crea el curso. Le doy crear nueva herramienta y lo que hacemos es elegir tal cual el tipo de elemento que quiero desarrollar. Por ejemplo, plan de clase, ¿no? Vamos a poner un plan de clase normal, ¿no? Y le doy aquí en empezar. Una vez que le doy en empezar, me pide simplemente dos cosas. Por ejemplo, aquí el tiempo de duración, 1.5 horas, que es lo típico, ¿no? Y le podemos poner aquí diferenciar el propósito, los distintos tipos de evaluación de política educativa y sus alternativas de instrumentos y técnicas de recolección de datos. Y le damos en generar herramienta y lo que va a hacer es que piensa un momentito, ¿no? Dependiendo de qué es lo que se le pida, piensa y genera tal cual el producto de la planeación. Aquí lo interesante, y para explicar un poco cómo funciona el software, justo si se ven, dan cuenta aquí a la derecha, una cosa que nos pidieron que desarrolláramos, ¿no? Es un pequeño chatbot que hicimos donde entrenamos, esto es para que entiendan un poco la lógica de cómo funciona. Cuando yo entreno al modelo, aquí le dimos todos los documentos, por ejemplo, de la nueva escuela mexicana, que es la reforma actual, y sobre de eso, lo que podemos hacer es consultas de todos estos documentos, ¿no? Que me permiten entender un poco más digerido. Hagan de cuenta que hicimos algo similar con esto de Comenio, donde viene sí una base de inteligencia artificial, pero sobre de eso después agregamos capas de entrenamiento sobre estrategias didácticas o sobre sobre tipos de planeación y demás, para generar productos que fueran mucho más, digamos, coherentes y mucho más pertinentes que simplemente utilizar un modelo de inteligencia artificial. Y aquí ya viene planeado, digamos, actividad de inicio, de desarrollo, de cierre. Le voy a dar aquí guardar y ya quedó. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? De todas las posibilidades que podría hacer la inteligencia artificial, ¿no? Y en realidad, el límite que permite para los docentes es literalmente la imaginación, ¿no? Y yo creo que también otro elemento que habría que reflexionar un poco es el tema particular de los estudiantes. Y ahí, con eso igual podemos ir, digamos, como cerrando, porque es donde más nos va a, que ahorita yo creo que es un tema que justo lo tenemos como proyecto, inclusive de investigación acá, porque sí se ha hecho mucho uso, bien y mal, ¿no? De este tipo de herramientas. Al estudiante prácticamente le puede ayudar a hacer todo, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que un punto que ha pasado es que cuando surgió Google, si ustedes se acuerdan, ¿no? Lo que hizo los docentes para poder evitar que el estudiante copiara de manera irreflexiva fue muy sencillo. Si yo antes preguntaba cuándo, dime por favor el año de nacimiento y la biografía de Benito Juárez, ahora lo que hacía es, le preguntaba, oye, ¿por qué Benito Juárez, si estudió en un colegio confesional, por qué escribió las leyes de reforma? Es decir, subía el nivel de complejidad cognitiva. Sin embargo, con esto, pues resulta ser que si yo hago esa consigna, pues ya lo va a poder responder, ¿no? Entonces, aquí mucho lo que hemos abordado, o muchas alternativas que hemos hecho, son cuestiones en particular donde transparentamos el uso de ChatGPT y de todos estos elementos. Hay momentos donde literalmente nosotros les hemos dicho a los estudiantes, en esta práctica sí puedes utilizar ChatGPT y en estas no, ¿no? Y damos los espacios también para que el estudiante junto con nosotros pueda desarrollar los productos. En los momentos en que ya logra, digamos, esta capacidad, digamos, básica del conocimiento, por ejemplo, de manejo del lenguaje, de programación y demás, le permitimos empezar a explorar el uso de estos tipos de modelos, siempre y cuando lo hagan en particular junto con nosotros. Es decir, nosotros modelamos el uso de cómo se puede interactuar con este tipo de modelos. Ahí yo creo que Diego, si está todavía por ahí, si está por ahí Diego, ¿no? Puede narrar un ejercicio que hizo ahí en la Escuela de Educación en Querétaro, justo con sus estudiantes, a través de la materia que imparte, que es diseño curricular. No sé, Diego, si quisieras comentar cuál fue tu experiencia del uso de ChatGPT. Claro, Luis, como bien dices, es muy importante acompañar a los estudiantes en el uso de estas herramientas si se quiere estimular el uso reflexivo de la herramienta, ¿no? Como bien dices también, estas herramientas vinieron para quedarse
cada vez se están mejorando más y más y más. Y pues nuestra responsabilidad ética como profesores es primero aprender a usarlas porque también van a ser muy útiles en nuestra vida diaria, no nada más en nuestra vida profesional. Y sobre eso, acompañar y optimizar, amplificar lo que nos invita a utilizar esta herramienta. Mi experiencia concreta fue en la materia de diseño curricular. Yo estaba pensando cómo, por los tiempos, cómo en una sola clase hacer todo un programa de licenciatura. Los que han emprendido estos ejercicios de diseño curricular en su vida profesional saben que diseñar una licenciatura entera en menos de 3 horas es prácticamente imposible, ¿no? Porque son demasiados pasos con demasiados procesos técnicos, demasiada investigación y demasiada, digamos, como podremos decir, talacha, hacer todo un programa desde cero, desde su fundamentación hasta su desarrollo, diseño de planes de estudio, entrar en cada una de las materias, justificar los créditos, etcétera, etcétera. Cosas que a los diseñadores curriculares nos gusta hacer, pero a otros no, ¿es cierto? Entonces, pues en la clase ya estábamos casi al final del semestre y a mí se me ocurrió, bueno, ¿qué pasaría si nos sentamos y en las 3 horas que dura la clase pongamos desde cero y reinventemos una materia, una licenciatura en pedagogía? Y dicho y hecho, abrimos ChatGPT, compartimos pantalla y vamos a preguntarle, conociendo obviamente ya la metodología de diseño, lo que nos dice la normativa y entendiendo pues todo lo que tenemos que hacer, le empezamos a hacer preguntas a ChatGPT para reinventar una carrera en pedagogía. Yo les podría decir que fue muy interesante las respuestas y cómo íbamos entrenando poquito a poquito el modelo para que nos diera mejores y mejores resultados. Y obviamente con conocimiento de causa de lo que es una carrera en pedagogía, los elementos que tiene que contener, su fundamentación, pues fuimos estructurando. Y bueno, en 3 horas yo les diría que alcanzamos a diseñar entre un 60 y un 70% de lo que es toda una carrera, sin contar los programas magisteriales de cada una de las asignaturas, porque eso es otro boleto, diseñar un programa para más de, no sé, 40, 50 asignaturas, ¿cierto? Pero lo que sí fue muy interesante fue poder hacer este ejercicio con los estudiantes, conocer su proceso también como reflexivo, lógico, de cómo deben ir teniendo discusiones entre ellas sobre qué sí se tiene que hacer, qué camino agarrar, qué decisiones tomar y cómo esas decisiones obviamente nos van actualizando para tomar nuevas decisiones en el futuro de lo que tiene que incluir en un programa. Y no sé, hay algunas de mis estudiantes ya vi entre los participantes y ellas podrán decir si les gustó la clase o no, pero en lo personal como docente para mí fue muy útil porque fue un ejercicio en vivo de poner en práctica lo que estuvimos practicando a lo largo del semestre, hacerlo de forma muy eficiente y poder detonar conversaciones gracias a lo que nos permitía la inteligencia artificial que de otra forma no hubiéramos tenido. Y al respecto, así como Diego, ¿no? Yo creo que muchas y muchos docentes, nosotros hemos hecho un grupo de profes acá donde trabajo, que nos reunimos cada X tiempo y compartimos literalmente qué es lo que estamos haciendo en términos de inteligencia artificial. Han salido cosas muy interesantes. Y también traemos estudiantes para que nos platiquen acerca de cómo lo han utilizado, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me ha tocado un estudiante del doctorado de sociología, la manera en que lo utilizó de verdad es tan sofisticada y tan profunda que me asombró muchísimo la lógica de trabajo que hizo con ChatGPT. Al respecto, yo mencionarles que doy ahorita clases en la maestría en educación allá en la Anáhuac, México, y, por ejemplo, con mis estudiantes, literalmente yo empecé a utilizar ya en procesos también de investigación, permití que los estudiantes utilizaran literalmente ChatGPT para diferentes momentos del proceso también del proyecto aplicativo, que con eso se titulan, ¿no? Siempre y cuando tuviéramos varias condiciones de vigilancia ética. Por ejemplo, obviamente se tiene que mencionar el modelo, la consulta que se hizo, y aunque se mencione el modelo y la consulta, ustedes saben que es probabilístico, entonces nunca me va a dar el mismo resultado, ¿no? Pero además de eso, tenían que mencionar en la parte de metodología con qué finalidad en particular utilizaron ChatGPT, ¿no? Cuáles eran las características de uso. Y además, algo que les pedí es que pudieran anexar también digamos, como la relación de ChatGPT, de todo el diálogo que mantuvieron con él hasta llegar al producto final, para que no se viera que fuera un proceso, digamos, irreflexivo, sino que hubo todo un proceso de trabajo
con este tipo de inteligencias. Y mencionarles justo que ahorita nos encontramos, colaboró con el Consejo Mexicano de Investigación Educativa y estamos justo terminando de diseñar un curso que va a ser autogestivo, donde vamos a tratar de que las personas puedan utilizar diferentes tipos de herramientas, no solamente ChatGPT, hay otras muy buenas para procesos de investigación como Research Rabbit, que te ayuda muchísimo con revisión de la literatura, para poder recomendar cómo se puede utilizar este tipo de software, al menos al día de hoy, con fines de investigación. Entonces, tratando justo de aterrizar en todo esto y ya cerrando, ¿no? Mencionarles que en realidad al día de hoy hay mucha discusión de los cuidados que tenemos que tener al usar, ¿no? ChatGPT y todos estos modelos. Básicamente yo veo que hay dos planteamientos, ¿no? Uno que es hay que prohibirlo, ¿no? Y eso lo vemos en algunos distritos escolares de Nueva York y Francia, que inclusive dice, si lo utilizas y te vemos, te vamos a banear de todo el sistema educativo francés, una cosa así súper extrema. Y otros, por ejemplo, vean Bachillerato Internacional, el IB, lo que dice es, permitimos que se use, pero tienen que mencionar que se utilizó, si el profesor lo permitió en ese momento y tienen que decir cómo lo utilizaron, ¿no? Que me parece un uso reflexivo, ¿no? Yo creo que los dos extremos, prohibir o alentar sin reflexionar, ahí tenemos, digamos, un problema. Tendríamos que buscar esas tonalidades de cómo podemos integrarlo. E inclusive en términos de investigación, fíjense, Elsevier, ¿no? Esta publisher que es muy importante en el ámbito de investigación, ya tiene, digamos, una manera de decir cómo deben de utilizar la inteligencia artificial. Lo que viene en este cuadrito, básicamente, digo que ahí le dejamos la presentación igual a Diana o las comparto ahí la presentación en Twitter, en @medinagual. Mencionarles, por ejemplo, que Elsevier lo que dice es, tú lo puedes utilizar, ¿no? Con una salvedad, no puedes utilizar esto para crear insights. Recuerden que tiene dos grandes áreas de oportunidad los modelos que tenemos actualmente. No puede hacer cosas de sentido común ni crear cosas nuevas. Entonces, no es bueno para crear insights científicos. Y advierte ahí que se tiene que mencionar que se utilizó este tipo de modelos, pero sobre todo lo que dice es, si tú lo utilizaste, lo copiaste y lo pusiste, en realidad tú eres el autor, ¿vale? Y tú eres el último responsable del contenido que está ahí, sea científicamente, digamos, como verdadero o falso. Y aquí hay un punto bien importante que es una discusión que tuvimos en un consejo académico justo de un caso de un estudiante que lo utilizó de manera irreflexiva, donde llegamos a la conclusión y decíamos, a ver, esto no podemos hablar de plagio, ¿no? ¿Por qué no es plagio? Porque en realidad no hay un sujeto de derecho detrás de OpenAI y de todos estos. Es literalmente un modelo, ¿no? Es un modelo muy complejo. Es como si yo tuviera SPSS, ¿no? Le meto información, procesa y al final me da un resultado que yo agarro y lo pongo en mi tesis. Lo mismo es, pero da otro tipo de producto, del lenguaje natural. Entonces, en realidad, el usuario es el último responsable del contenido que está ahí. Podemos hablar en términos de deshonestidad académica, pero de plagio no, ¿vale? Porque de plagio se refiere a que copiamos de una persona y en realidad aquí el producto que nos da todos estos softwares, en realidad también son producto de una interacción que tuvimos con el modelo. Entonces, por más sencilla que haya sido, hubo un input humano que se procesó y generó una respuesta. Entonces, no podemos hablar como tal de un plagio, digamos, como típico como tal. Entonces, ya cerrando, ¿cuáles son los grandes, digamos, como retos que se vienen, ¿no? Sin duda un punto que viene, y ahí va a ser muy importante para todas las instituciones educativas y en general para todos, ¿no? Es pensar que esto tiene costos, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, ChatGPT cuesta $20, ¿no? Entonces, hay costos que ahí se van a tener que absorber y sin duda esto también va a generar, en un término de igualdad y de equidad, va a generar más brechas de las personas que tienen acceso y las que no tienen acceso. Otro elemento también que vamos a tener que estar bien vigilantes es la cuestión de sesgo, de cómo son entrenados estos modelos. Sin duda son las grandes compañías los que van a poder entrenar estos modelos, entonces hay que ver cómo los entrenan y cuáles son los productos que nos dan. Otro tema también es el tema de privacidad. Por ejemplo, en muchas compañías, Amazon no permite que sus empleados utilicen modelos que no sean de Amazon. ¿Por qué? Porque todo esto se lo queda las diferentes empresas y sobre de eso literalmente pueden hacer uso de los datos de entrenamiento, pero también inclusive una cuestión de confidencialidad y de competitividad que puede generar. Entonces, las empresas grandes no permiten que se utilicen modelos que no son suyos. Y finalmente la cuestión de ética, ¿no? Lo que va a poder hacer esto, sobre todo cuando ya poco a poco
el mundo virtual está empezando a entrar al mundo también real. Y esto es con algunas aplicaciones como, por ejemplo, AutoGPT, ¿no? AutoGPT lo que te permite ya es crear agentes virtuales que inclusive pueden llegar a interactuar con el mundo real. Fíjense que lo que hicieron, y ese es un caso muy interesante, pidieron, ustedes han visto esto de los comentarios que dicen CAPTCHA, ¿no? De verifica que eres ser humano. Pues le pidieron a ChatGPT o a un modelo de inteligencia artificial, la verdad es que no sé si haya sido GPT, le pidieron que por favor lograra verificar un CAPTCHA. Entonces lo que hizo, este modelo literalmente opera hasta que cumple con la tarea. Lo que hizo el modelo fue entrenar primero un software que pudiera hacer llamadas, llamó a un centro, digamos, como de asistencia para personas con discapacidad, contestaron las personas del centro, le preguntaron las personas, oye, pero ¿de verdad eres un ser humano o eres una máquina? Fíjense. Y lo que hizo el modelo fue decir, no, lo que pasa es que tengo discapacidad visual y necesito apoyo. O sea, mintió. Y lo que hizo fue interactuar con el mundo real para darle clic en el CAPTCHA, ¿no? O darle las teclas del CAPTCHA. Y lo logró. Esto va a empezar a pasar. El mundo, digamos, como virtual, va a empezar a permear también ya el mundo, digamos, como real. Pues dicho eso, hay muchas recomendaciones que hay que considerar. Sobre todo, yo creo que es transparentar el uso y declarar el uso que se hace de este software y tener mucho cuidado en términos de privacidad. ¿Qué es lo que se viene a futuro en educación? Sin duda, yo creo que hay 3 grandes pilares que se vienen en próximos días, meses, ¿no? No estamos hablando de años, no estamos hablando de meses, ¿no? Uno es automatización de tareas, ¿no? Muchas tareas que se hacían tradicionalmente, inclusive como calificación, retroalimentación, van a empezar a poder ser automatizadas. Se va a poder tener ya feedback o retroalimentación, como lo que vieron en el software Comenio que les presenté, ¿no? En tiempo real, ¿no? A mí, por ejemplo, yo empecé a utilizar ya Comenio para hacer todas mis, en Brightspace, ¿no? Cuando calificas con la rúbrica, le pones ahí el comentario cualitativo. Literalmente le metía el trabajo del estudiante, me daba un insumo, obviamente yo leía el comentario, pero me ahorraba mucho el tecleo y yo modificaba un poco de la redacción que ponía ChatGPT, ¿no? O Comenio, o cualquiera de estos elementos. Y otro elemento que sin duda va a entrar muy fuerte es el tema de la educación personalizada, ¿no? Antes hablamos de diferenciación, de dar alternativas a los estudiantes. Pues al día de hoy ya podemos hacer procesos de personalización del aprendizaje. Y con eso cierro dándoles un ejemplo, ¿no? Pero me tocó un caso donde estaba enseñando diseños de investigación y yo ya me había acabado todos los ejemplos que tenía. Bueno, en realidad tenía más ejemplos, ¿no? Pero quería que los estudiantes también fueran un poco autónomos. Entonces lo que hice fue decirles, oigan, pues es que ya no tengo más ejemplos. ¿Por qué no cada quien entra a su computadora y vamos a hacer un tutor, ¿no? Que te permita, digamos, seguir practicando? Entonces, entrenamos un modelo donde cada quien ponía diseños de investigación y decíamos, crea nuevos diseños de investigación, por favor, y pregúntame si es experimental, cuasi experimental, longitudinal, transversal, Y los ponían y literalmente el estudiante interactuaba y podía tener, ya tenían literalmente 25 estudiantes trabajando de manera independiente con un tutor automatizado y yo lo que iba haciendo era nada más monitorar. La parte de personalización del aprendizaje se viene muy fuerte. Pues yo cierro solamente con esta imagen, ¿no? Que me gustó mucho, que salió en el Twitter cuando empezó todo esto, que dice, los maestros de matemáticas protestan contra el uso de la calculadora, ¿no? Y pues como hemos visto, la calculadora se ha integrado, ¿no? Y nos ha permitido, yo creo que, focalizarnos de cuestiones algorítmicas a cuestiones más complejas. Sin duda, al día de hoy, no es que no existan momentos donde el estudiante tiene que arrastrar el lápiz y calcular sumas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas o lo que sea. Pero al día de hoy me parece que el currículum de matemáticas se ha permitido focalizar en cuestiones mucho más complejas, como por ejemplo, cómo habla el álgebra con la geometría, ¿no? Que lo que antes, por ejemplo, se veía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle una oportunidad, hay que equivocarnos muchísimo, cuestionarnos muchísimo el uso que se le da, platicar con nuestras autoridades, hacer grupos y compartir, más que capacitaciones, mucho lo que me ha servido a mí, yo creo que a Diego también, es compartir. Todo el día estamos literalmente platicando, ahora Lucio, sí, ahora se me ocurrió esto y demás, ¿no? Para poder ver diferentes alternativas de uso que puede tener esto y de manera también ética, ¿no? Es una realidad, estamos viendo la punta del iceberg, eso es bien importante, y no vamos a poder desligarnos de esa realidad de la inteligencia artificial que va a empezar a transminar literalmente todo lo que hacemos en nuestro día a día. Pues muchísimas gracias, un gusto de verdad estar aquí platicando
en mi casa, ¿no? En la náhuac. Entonces, pues agradecerles de verdad el espacio, Diana, Jaime, ¿no? Por poder estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Luis, porque de verdad que sí nos das mucha luz. Creo que se destacan varias cosas. Ahorita que cierras el trabajo de la academia, siendo la universidad, me parece fundamental. Y pues bueno, finalmente hay que entrarle, como dices tú. Por aquí tengo una sola pregunta, pero bueno, invito a si los asistentes que todavía están aquí con nosotros tuvieran alguna pregunta para el doctor Medina, que se sientan con la libertad de hacerlo. Mientras tanto, me permitiré leer la pregunta que creo que a varios de los que están aquí les tienen un poco, les va a servir, pero bueno, por aquí nos escribe un estudiante de doctorado, no sé honestamente, bueno, no tengo la información sobre qué doctorado, pero al final está en investigación mixta, en fin, o sea, por ahí más o menos mandabas tú algunos datos de cómo lo has utilizado con tus estudiantes de posgrado, en maestría, ¿no? Pero bueno, al final también creo que esto va a tener un impacto en el desarrollo de tesis doctorales, de proyectos de investigación, etcétera. No sé si por ahí tuvieras algunos, además de estos datos, estas recomendaciones, algunas otras más. Sí, pues mencionarles que yo creo que mucho es explorar las diferentes alternativas que hay, ¿no? O sea, no hay que cerrarnos a que nos apoye la inteligencia artificial en los procesos de análisis y desarrollo de datos, siempre y cuando no sustituyen esta parte del insight, no sirve para hacer conclusiones, inferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de análisis cualitativo, ¿no? Atlas-T inclusive ya integró un módulo para poder hacer códigos y categorías automatizadas, ¿no? Que después uno puede limpiar y ayuda muchísimo, ¿no? El riesgo ahí desde lo cual y es perder, digamos, esa profundidad, pero al final ayuda, ¿no? Cuando una vez que saturas el fenómeno. En lo cuanti para generar código para hacer análisis es espectacular, ¿no? Y sin duda yo creo que un elemento también interesante es la posibilidad. Hay un autor que se llama Fetters, que tiene una técnica de análisis mixto, cuando ya tiene los datos quali y quanti, que se llama Joint Display Analysis, que lo que tienes que hacer es pones las inferencias cualitativas, las inferencias cuantitativas, y después pones algo que le llama metainferencia, inferencia de la inferencia, ¿no? Entonces, esa liga que puedes hacer entre las dos, por ejemplo, te lo puede apoyar a hacer también estos modelos, y ya las conclusiones y cosas más sofisticadas, más bien lo tendrías que hacer tú, pero siempre es bien importante, yo creo que dos cosas. No creo que al día de hoy, ni mucho menos todos los profesores y profesores de doctorado, de maestría, de licenciatura estén de acuerdo con utilizarlo en investigación. Entonces hay que platicar con ellas y ellos para ver si mi subtutor, ¿no? Está de acuerdo con el uso y cómo se debe de utilizar. Yo creo que hay que ser muy transparentes en eso. Y en el caso de usarlo, lo que ya les recomendé, ¿no? O sea, literalmente es citarlo, el modelo que se utilizó, ¿no? El prompt que se utilizó, también decir cómo se utilizó, para qué fines, y finalmente en algunos casos yo creo que es bastante válido literalmente copiar y pegar el chat que se utilizó para verificar justo que no se hizo un uso irreflexivo de estos modelos. Y que, dicho sea de paso, también para nosotros como profes, a mí me encantó una vez que lo utilicé así, que les pedí literalmente el chat de ChatGPT, porque lo que me permitió ver también es todo el proceso reflexivo de mis estudiantes. O sea, me permitió ver ahora sí lo que pensaban los estudiantes. Nunca lo había visto y fue impresionante ver sus aciertos, sus áreas de oportunidad. O sea, te permite explorar el pensamiento del estudiante. O sea, en una tónica narrativa es impresionante. Qué interesante. Definitivamente, si no nos metemos a eso, a las tripas, ¿no? Pero como dices tú, acompañar a los estudiantes en este proceso de reflexión. Por aquí hay una pregunta, Luis, de cómo aprovechar o cómo contribuye Watson a la inteligencia artificial en educación. ¿Dónde está? ¿Cómo contribuye Watson? Hijo, Diego, ¿tú conoces Watson en particular o si me puede dar un poco de referencia? Según yo, Watson es el modelo de, ¿cómo se llama esta empresa? IBM. Ah, la verdad es que no lo he explorado en particular el uso de Watson, entonces ahí sí se los debo. No sé si Diego tenga algún comentario al respecto. Tampoco lo he explorado. Tampoco, sí, no. Bien, pues es que sí, definitivamente son cosas que van a ir cambiando en nada, ¿no? Pero bueno, por aquí hay alguien que también pregunta si las diapositivas vamos a compartirlas con mucho gusto.
También está, por aquí me preguntaban también cómo seguir. Les encantó la plática, ya tengo varios comentarios, Luis. La verdad es que a mí no me sorprende, porque la verdad es que es muy bueno aquí nuestro doctor, pero síganlo, en serio, síganlo, @MedinaWal. Diego, tú no tienes Twitter. Vamos haciéndote tu cuenta de Twitter, Diego. Bien. Y por ahí te preguntan también, Luis, que desde cuándo te empezó a interesar a ti particularmente, y me imagino también, creo que podría ser interesante ver por qué este aspecto de la inteligencia artificial en la educación. Como línea de investigación de tecnología educativa ya llevaba un rato, ¿no? Nunca, la verdad, había sido como el foco de mi interés primario, ¿no? Más bien utilizaba mi foco de interés en términos de tecnología educativa, era una cosa que se llama el modelo SARM, ¿no? De cómo el profesor va utilizando la tecnología para diferentes fines. Sí había explorado ya algunos modelos, sobre todo por la parte de redes neuronales y demás, había explorado algunos entrenamientos, pero más sencillos de inteligencia artificial para tareas mucho más, por ejemplo, el Hello World, o digamos como en la primera línea para poder entrar a este tema de inteligencia artificial, es hacer reconocimiento de letras y de números, ¿no? Entonces, esos ejercicios, ya, digamos, ya los habíamos trabajado. Pero en realidad aquí el causante de todo esto fue Diego el año pasado cuando salió Playground, ¿no? Desde inicio del año pasado que me dijo, y después que salió ChatGPT, desde ahí empezamos a darle duro con este tema, ¿no? Ya, o sea, pero con estos modelos, digamos, como ya preentrenados. Y yo podría complementar, Diana. Yo creo que Luis va a estar de acuerdo que uno de nuestros principales intereses, no nada más como colaboradores de esta herramienta que se llama Comenio, sino también por curiosos pedagogos, es entender y conocer cómo la inteligencia artificial va a transformar o va a contribuir a amplificar nuestras capacidades como profesionales de la educación, desde diferentes instancias, desde la docencia, desde la administración, o desde simplemente acompañantes, colaboradores de este trabajo tan bonito que es la educación, ¿cierto? Creemos que la inteligencia artificial va a transformar, va a automatizar, va a amplificar muchísimos de nuestros procesos, no nada más operativos en las organizaciones, también en nuestros procesos cognitivos personales. Y pues aquí el gran reto es, o al menos lo que nos estamos planteando Luis y yo y otros colaboradores, es cómo es en el específico de la educación, cómo podemos desarrollar tecnología que acompañe en la amplificación de precisamente todos esos procesos, en nuestra creatividad, en nuestros procesos de evaluación, calificación, en la retroalimentación, en cómo planeamos e ideamos nuevas formas de enseñanza, nuevas formas de explicar un tema y cómo nos podemos ir actualizando y desarrollando competencias para poder, precisamente, o sea, ser mejores profesionales, ¿no? Entonces, Comenio es una primera propuesta que está en constante desarrollo de cómo acompañar a docentes en usar este tipo de herramientas, y pues sobre eso tenemos muchísimas ideas de cómo exponencializar nuestros procesos en el aula y fuera del aula. Okay. También creo que acá hay otra pregunta, Diana, que dice, diferencias entre la versión gratuita y la de paga de ChatGPT. Sí hay mucha diferencia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si ustedes están en cuestiones de programación o de matemáticas, la versión de paga, que es ChatGPT 4, es mucho mejor. Y también hay algunos usuarios que ya les liberaron la posibilidad de cargar, por ejemplo, archivos para que puedan interactuar con los archivos, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia. Y está limitado a 25 consultas a la hora. También me mencionan de Fetters, el autor de métodos mixtos, Fetters, Mixed Methods, y él se llama Joint Display Analysis. Hay una pregunta que está en el chat, Luis, quizás valga la pena porque preguntan justo sobre la plataforma, ¿cómo funcionan los tokens en Comenio? Cada consulta, la que sea, es un token, ¿no? Por más corta o larga, ¿no? Entonces, al mes creemos que, sobre todo porque es algo que obviamente tiene costo y demás también para poder jalar, ¿no?
al mes son 30 consultas que se pueden realizar de manera gratuita, que creemos que es más que suficiente también para poder generar actividades, herramientas y demás planeaciones. No es como el sistema de tokens que está en ChatGPT, ¿no? Que ahí sí te miden el número de palabras y demás. Es distinto acá. Bien, por ahí ya los están invitando a trabajar en Anáhuac, Querétaro, no sé qué piensen, pero en fin. Ahora sí que ahí ustedes lo piensan, ahí están en las preguntas. Pero bueno, en fin, no sé si creo que son sobre preguntas como tal tan específicas. Me parece que ya no tenemos ninguna otra por ahí a la vista, ¿verdad? Y bien, pues, híjole, es que podríamos seguir hablando de esto otras 3 horas, pero nos hace muy tarde. Y creo que es algo muy interesante. Nada más, vuelvo a rescatar, qué padre que puedan tener como pedagogos esta iniciativa. Me gustó lo que dijo Diego, como curiosos pedagogos. Creo que eso tendríamos que estar haciendo nosotros desde la academia y en nuestra vida diaria, sobre todo dedicándonos a la educación, ¿no? Esta curiosidad que nos lleve a, sin miedo y con todo el cuidado y la ética, como lo comentaba también Luis, pero sí aventándonos a este uso de estas herramientas, ¿no? Es un poco como lo que pasó, decía Luis, ponía ya la imagen con la calculadora en las matemáticas, en su momento con el nacimiento de Internet, y bueno, ahora inteligencia artificial, pues bueno, al final estamos formando personas. En fin, pero bueno, no sé, Jaime, si quieres agregar algo más para cerrar. Pues yo solamente quisiera agradecer al doctor Luis Medina, a Luis, a Diego, y también a ti, Diana, y a Jocelyn, que se encargaron de promover este evento y esta reunión virtual, porque creo que la verdad es que tenemos que aprender cada día más, tenemos que estar en una actitud de un aprendizaje constante y de reinventarnos para entender cómo podemos hacer un mejor uso de todas estas nuevas realidades que van a seguir permeando la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Y también cómo, además de aprovecharse a nuestro favor, cómo poder mantener lo que es la esencia de lo específicamente humano, que es lo que trae y lo que provoca que existan después estas realidades, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto donde, digamos, son los ámbitos en los que nos debemos mover como educadores, como colaboradores de instituciones con finalidades académicas, ¿no? Así es que, Luis, nuevamente, Diego, muchas gracias y gracias a todos los que se unieron a este seminario. Gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Luis. Gracias a todos. Les recordamos que a los correos que se registraron los compartiremos la presentación con mucho gusto. Les reiteramos seguir a nuestro... Ya me van a decir que me da mi comisión, Luis, por hacerle publicidad, pero no, la verdad es que sí comparte cosas muy interesantes en Twitter y creo que es padrísimo porque además está metido en investigación y tiene todas estas cosas en el radar. Entonces, síganlo y pues ya ves, Luis, nada más falta que ustedes digan que sí, ya están aquí. Entonces, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos por su asistencia virtual y que pasen muy buenas noches.